Hola, queridos telespectadores, bienvenidos al canal Historias en el Tiempo, donde desvelamos los secretos más misteriosos e interesantes del pasado. ¿Os habéis preguntado alguna vez si nos estamos perdiendo algo importante de nuestra historia? ¿Y si las antiguas civilizaciones poseían tecnologías que podrían haber cambiado el curso de la humanidad, pero por alguna razón estos conocimientos se perdieron o cayeron en el olvido? En este video veremos algunas de las tecnologías antiguas más misteriosas y sorprendentes que desafían nuestras ideas sobre el pasado. Intentaremos comprender cómo pudieron funcionar y qué significan para nuestro futuro. Al fin y al cabo, el futuro comienza con el pasado. El misterio de las grandes pirámides. Una de las tecnologías antiguas más misteriosas son las grandes pirámides de Egipto. Estas estructuras monumentales causan admiración y asombro por su precisión y escala. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios crear estructuras tan colosales sin utilizar las tecnologías de construcción modernas? Construcción de las pirámides. Existen muchas teorías sobre cómo se construyeron exactamente las pirámides. Algunos científicos creen que se utilizaron rampas gigantes para construirlas, en las que los trabajadores levantaban bloques de varias toneladas de peso. Sin embargo, otros estudios sugieren que, si se utilizaron tales métodos, las pirámides podrían haber tardado varios siglos en construirse. Algunos arqueólogos han planteado la hipótesis del uso de tecnologías desconocidas. Por ejemplo, se especula con la posibilidad de que los egipcios utilizaran algún tipo de antídoto o incluso ondas sonoras para mover los bloques. Aunque estas teorías parecen fantásticas, ponen de relieve lo poco que sabemos sobre los métodos reales de construcción de pirámides. Precisión geométrica. Otro misterio asociado a las pirámides es su precisión geométrica. Las líneas principales de las pirámides están orientadas a los lados del mundo con notable precisión. La precisión con la que se hicieron estas estructuras sigue desconcertando a los científicos. Muchos ingenieros modernos afirman que, incluso con la tecnología actual, sería difícil lograr un resultado semejante. La función energética de las pirámides. También existen teorías según las cuales las pirámides no son solo tumbas para los faraones, sino complejos dispositivos energéticos. Algunos investigadores creen que las pirámides podrían haber servido como generadores de energía, quizá utilizando principios que aún escapan a nuestra comprensión. De ser así, los antiguos egipcios poseían conocimientos que aún no hemos descubierto. El mecanismo de Anticitera, el primer ordenador. El mecanismo de Anticitera, descubierto en 1901, representa otra misteriosa tecnología antigua. Dispositivo creado en torno al año 100. Era tan complejo que a menudo se hace referencia a él como el primer ordenador del mundo. El dispositivo y su funcionamiento. El mecanismo de Anticitera estaba formado por muchos engranajes, lo que le permitía seguir el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión asombrosa. Se utilizaba para predecir eclipses y seguir los ciclos del calendario. Algunos expertos creen que el dispositivo pudo formar parte de un sistema más complejo utilizado para la navegación o la investigación científica. Importancia para la historia de la ciencia. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera cambió nuestra concepción del nivel tecnológico del mundo antiguo. Antes de su descubrimiento, se pensaba que tales dispositivos no podían haber existido antes del Renacimiento. Sin embargo, este mecanismo demostró que los antiguos griegos poseían una tecnología mucho más avanzada de lo que podíamos imaginar. Vimanas, las máquinas voladoras de la antigüedad. Los antiguos textos indios, como los Vedas y el Mahabharata, mencionan misteriosas máquinas voladoras, las vimanas. Estos artefactos se describen como carros celestiales capaces de viajar por el aire e incluso por el espacio. Pero, ¿y si no se tratara solo de mitos, sino de una tecnología real que existió en un pasado remoto? Descripción de las vimanas. Según los textos antiguos, las vimanas eran capaces de elevarse por los seris, viajar a gran velocidad e incluso asestar golpes devastadores. Estas descripciones recuerdan a las modernas aeronaves y naves espaciales, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿podrían las antiguas civilizaciones haber poseído realmente semejante tecnología? Posibles fuentes de energía. Algunos investigadores creen que las vimanas podrían haber utilizado fuentes de energía desconocidas,
quizás basadas en principios que aún escapan a nuestra comprensión. Por ejemplo, los textos mencionan vórtices de mercurio que podrían haber sido una fuente de energía para las vimanas. Aunque estas tecnologías parecen increíbles, sugieren que los pueblos antiguos podían estar más avanzados de lo que creemos. Investigaciones actuales en los últimos años, los científicos han empezado a estudiar más detenidamente los textos que describen las vimanas, tratando de ver si pudieron existir realmente. Algunos investigadores incluso están realizando experimentos para reconstruir estos dispositivos basándose en descripciones de textos antiguos. Estos estudios aún no han dado resultados definitivos, pero demuestran que el conocimiento antiguo puede contener pistas para comprender tecnologías que hemos perdido. Tecnologías de Machu Picchu. Machu Picchu es uno de los yacimientos arqueológicos más famosos del mundo, situado en lo alto de las montañas de Perú. Pero, ¿cómo consiguieron los antiguos incas construir una ciudad tan compleja a más de 400 metros sobre el nivel del mar? ¿Y qué tecnología utilizaron para ello? Maravillas de la ingeniería. Una de las características más impresionantes de Machu Picchu es su estructura de ingeniería. Los muros de piedra que conforman la ciudad están construidos con tal precisión que ni siquiera la hoja de un cuchillo puede introducirse entre las piedras. Este método de construcción, conocido como aslar, implica el uso de piedras cuidadosamente cortadas que encajan a la perfección sin el uso de mortero. Abastecimiento de agua e irrigación. Otro aspecto asombroso de Machu Picchu es su sistema de abastecimiento de agua y riego. Los antiguos incas crearon una intrincada red de canales y acueductos que abastecían de agua a la ciudad incluso en el clima montañoso. Este sistema sigue en funcionamiento hoy en día, lo que da fe del alto nivel de conocimientos de ingeniería de los incas. Gestión medioambiental. Machu Picchu también impresiona por su sostenibilidad medioambiental. La ciudad se construyó teniendo en cuenta las condiciones naturales, lo que permitió a los incas aprovechar al máximo el entorno. Por ejemplo, las terrazas de cultivo se diseñaron para evitar la erosión del suelo y conservar la humedad. Estas tecnologías demuestran que las civilizaciones antiguas podrían haber sido mucho más respetuosas con el medio ambiente de lo que estamos acostumbrados a pensar. Baalbek. Los misteriosos megalitos del Líbano. Baalbek, una antigua ciudad del Líbano, es conocida por sus enormes estructuras megalíticas que aún hoy nos dejan perplejos. ¿Cómo consiguieron los antiguos constructores mover e instalar estas gigantescas piedras, algunas de las cuales pesan más de 1,0 toneladas? Tecnología de movimiento. Uno de los aspectos más misteriosos de Baalbek es la forma en que se trasladaron los megalitos. Las grúas y los vehículos modernos no habrían sido capaces de mover semejantes cargas y mucho menos de instalarlas con tanta precisión. Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que los antiguos constructores utilizaran alguna tecnología desconocida o incluso ayuda externa. Conexiones astronómicas. Otra característica interesante de Baalbek es su orientación hacia los objetos celestes. Algunos científicos creen que los megalitos se dispusieron de tal manera que reflejaran ciertos fenómenos astronómicos. Esto sugiere que los antiguos constructores tenían profundos conocimientos de astronomía. Pilas antiguas y electricidad. Entre los muchos descubrimientos asombrosos de la tecnología antigua, destacan las llamadas pilas de Bagdad, dispositivos que podían generar electricidad mucho antes de que fuera posible en Europa. Estructura y finalidad. Las pilas de Bagdad son recipientes de arcilla con cilindros de cobre y barras de hierro en su interior. Cuando los recipientes se llenaban de ácido o solución alcalina, podían producir una pequeña corriente eléctrica. Existen varias teorías sobre el uso exacto de estos dispositivos. Algunos creen que se utilizaban para adorar joyas, otros creen que tenían una finalidad religiosa o médica. Impacto en la historia de la ciencia. Del descubrimiento de las pilas de Bagdad demostró que las civilizaciones antiguas podían haber tenido conocimiento de la electricidad mucho antes de que se descubriera oficialmente el fenómeno. Aunque estos dispositivos no se utilizaban para fines cotidianos, demuestran que los antiguos eran capaces de experimentar con la electricidad y utilizarla para diversos fines. ¿Nanotecnología en la antigüedad? En las últimas décadas, los científicos han empezado a descubrir rastros de nanotecnología en artefactos antiguos como las famosas hojas de Damasco y el vidrio romano. Estos descubrimientos ponen en entredicho nuestra idea de que la nanotecnología es un invento exclusivamente moderno.
moderno. Hojas de Damasco. Las hojas de Damasco, creadas en la Edad Media, son conocidas por su increíble resistencia y filo. Investigaciones recientes han demostrado que estas hojas contienen nanotubos de carbono, una estructura que los científicos modernos no empezaron a estudiar hasta finales del siglo XX. Estos nanotubos conferían a las hojas propiedades únicas, convirtiéndolas en armas sin parangón en el mundo. Vidrio romano. Otro ejemplo de aplicación de la nanotecnología en la antigüedad es el famoso vidrio romano que cambia de color al ser iluminado por distintas fuentes de luz. Este fenómeno se debe a la presencia de nanopartículas de oro y plata en el vidrio, que interactúan con diferentes longitudes de onda de la luz. Los científicos aún no pueden explicar cómo los romanos fueron capaces de crear materiales tan complejos con propiedades ópticas únicas. La Esfinge y sus secretos ocultos. La Gran Esfinge de Giza, una de las estatuas más famosas y misteriosas del mundo, siempre ha atraído la atención de los investigadores. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios realizados, este antiguo monumento sigue guardando muchos secretos. Origen y antigüedad. Una de las cuestiones más controvertidas es la antigüedad de la Esfinge. Tradicionalmente se cree que se construyó en tiempos del faraón Kefren. Cámaras y túneles ocultos. Otro misterio son los numerosos rumores sobre la existencia de cámaras y túneles ocultos bajo la Esfinge. Algunos investigadores creen que bajo el monumento pueden esconderse antiguas bibliotecas o incluso complejos enteros que podrían arrojar luz sobre páginas desconocidas de la historia. Recientes sondeos con georradar han revelado anomalías bajo la Esfinge, pero aún no se han estudiado en detalle. Civilizaciones sumergidas y su tecnología. Ciudades y civilizaciones sumergidas como la Atlántida o el Palacio de Yonaguni, Japón, siguen generando controversia entre científicos y aficionados. ¿Y si estos lugares existieron realmente y poseían tecnologías que se perdieron tras su desaparición? La función de las lentes. Las lentes de Nimrud estaban hechas de cristales de cuarzo y tenían una precisión de fabricación asombrosa. Algunos investigadores especulan con la posibilidad de que se utilizaran como lupas para observaciones astronómicas o trabajos de joyería. Otros creen que estas lentes podrían haber servido como elementos de sistemas ópticos más complejos, como telescopios. Antiguos conocimientos de óptica. La existencia de estas lentes demuestra que las civilizaciones antiguas podían tener un conocimiento de la óptica mucho más profundo de lo que suponemos. Es posible que utilizaran dispositivos ópticos para explorar el espacio o crear elaboradas joyas. Estas tecnologías podrían haber tenido un impacto significativo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología si no hubieran caído en el olvido. Las maravillas metalúrgicas de la antigüedad. El último escenario está dedicado a las antiguas tecnologías metalúrgicas, que asombran por su nivel de complejidad y la calidad de sus productos. Desde el hierro resistente a la corrosión hasta los productos de bronce superresistentes, los antiguos metalúrgicos dejaron un legado que sigue asombrando a los científicos modernos. Columna de hierro en Delhi. La columna de hierro de Delhi, creada hace más de 1600 años, sigue siendo un misterio para los metalúrgicos. Esta columna está prácticamente libre de corrosión a pesar del duro clima de la India. Los científicos modernos aún no pueden explicar exactamente cómo los antiguos artesanos fueron capaces de crear una aleación de hierro tan resistente a la oxidación durante tanto tiempo. Bronce y cobre. En la antigua China, los antiguos artesanos chinos creaban objetos de bronce y cobre con una precisión y calidad extraordinarias. Algunos de estos objetos siguen siendo imposibles de reproducir con exactitud utilizando métodos modernos. Es posible que los secretos de su fabricación se hayan perdido con la desaparición de la tecnología antigua. Importancia para la metalurgia moderna. El estudio de las técnicas metalúrgicas antiguas puede abrir nuevos horizontes a la ciencia moderna. Es posible que los antiguos artesanos poseyeran conocimientos que podrían ayudarnos a crear materiales nuevos, más duraderos y sostenibles. Esto subraya la importancia de preservar y estudiar las tecnologías antiguas que puedan resultar útiles en el futuro. Estos ejemplos demuestran que las civilizaciones antiguas podían poseer tecnologías que apenas estamos empezando a comprender. Es posible que supieran mucho más sobre nanotecnología de lo que podemos imaginar y que la utilizaran para crear artefactos increíbles que aún hoy asombran y deleitan a los científicos.
científicos. Conclusión de en este video, hemos visto solo una pequeña parte de las asombrosas tecnologías que pudieron existir en la antigüedad. Estos descubrimientos demuestran que nuestra comprensión de la historia dista mucho de ser completa y que aún nos quedan muchos misterios por resolver. El futuro empieza por el pasado. Si somos capaces de comprender y utilizar los conocimientos antiguos, quizá puedan ayudarnos a crear una sociedad nueva, tecnológicamente más avanzada y sostenible. Al fin y al cabo, a veces para avanzar necesitamos mirar atrás y ver lo que hemos pasado por alto.